podían generar más dudas. Y vamos a ver, entonces, el nivel de efectivo en un banco al comienzo del día N es XN. El número de unidades inactivas en la caja fuerte. Ok, entonces tenemos una caja fuerte, tenemos un número de unidades inactivas. Y el problema que tenemos es que por cada día que una unidad pasa inactiva en la caja fuerte, el banco va a tener una pérdida de R unidades. Estas R unidades podría considerarse como un porcentaje de unidad. No es que vayan a perder una unidad por día, sino que suponiendo, no sé, inflación, podríamos calcular la inflación diaria. Entonces esas R unidades sería 0.01, que sería, no sé, el 1% de inflación diaria. Entonces, si en la ausencia de control el nivel de efectivo fluctúa como una caminata aleatoria simétrica. ¿Qué significa esto? Que nuestra variable aleatoria se va a mover hacia arriba o hacia abajo en una unidad nada más. No se queda estática, solo se mueve hacia arriba o hacia abajo en una unidad. Entonces, hasta ahí todo va sencillo, ¿no? Tienen una caminata aleatoria simétrica. Y entonces viene la regla difícil. El modelo usa dos enteros, S minúscula y S mayúscula, donde S minúscula es menor a S mayúscula y ambas son mayores a 0. Este número S es una barrera superior, la S mayúscula. Si al inicio del día N el nivel de efectivo es S-1, y si durante el día N una unidad más entra al banco, entonces durante la noche, desde el día N al día N más 1, S menos S unidades se transfieren a una ocupación más rentable, bonos, acciones, cualquier inversión. Y el nivel de efectivo al inicio del día N más 1 es, por lo tanto, S. ¿Qué significa esto? Que si estás en un nivel S-1, uno antes de la barrera superior, que es lo que habíamos visto aquí, si estamos uno antes de la barrera superior, en este caso la barrera superior es 7, estamos uno antes que es el 6, si al inicio o bueno, durante el día ocurre que aumenta en una unidad ese valor, entonces ese dinero se va a bajar hasta 3 porque esas 4 unidades se van a invertir en algún otro lado. Esas unidades que se invierten, a partir de aquí, esas 4 unidades empiezan a generarles ganancia con cierto interés, dependiendo de dónde metan el dinero. Si lo meten, por ejemplo, en bonos, le meten en CETES, ¿no? Entonces, meten un CETE a un año y ya tienen el dinero invertido a un año de esas 4 unidades. Y así, por ejemplo, aquí hay 2 veces que sucede que se hace la inversión. Y entonces estas 4 unidades se invierten, generan dinero durante este tiempo y luego estas 4 unidades se agregan a la inversión y van generando dinero en conjunto con lo que ya se generó más estas 4 unidades. Entonces, lo importante de este método es no estar acumulando de más dinero. Entonces defines una barrera superior y el dinero con el que vas a estar manejando, ya sea el negocio o lo que tienes que tener en la caja fuerte sí o sí, porque puede que sea una reserva, ¿no? En seguros vieron las reservas, entonces puede que esta S minúscula sea la reserva y lo que van acumulando llegue a una barrera superior sobre esta reserva que están almacenando. Entonces, esa es la explicación de la primera regla. Dime, no sé si alguien quiere participar. No, va. Entonces, eso es la explicación de la primera regla, ¿no? Si tenemos S-1 unidades y acumulamos una más, o sea, llegamos a la barrera superior, nos movemos hacia S e invertimos 4 unidades. En este caso, 4. En el caso general, S menos S. Entonces, ahora vamos al caso contrario. Este es que acumulemos mucho. Ahora, ¿qué pasa si xn es igual a 1? ¿No? ¿Qué pasa cuando estamos en la cota inferior? Cuando ya nos vamos a quedar sin dinero. Aquí no hay ninguna S, sino que nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, si pasa que justo el día que tenemos solo una unidad de efectivo, perdemos ese efectivo, el día siguiente no podemos iniciar con 0. Tenemos que iniciar con lo que siempre tenemos que tener en la reserva, que es 3. Y ese es ese número que nos ayuda a
pueden ocupar presupuesto bueno, ocupar más presupuesto, por ejemplo, para llenar esta barrera, pero se podría quedar como deuda, ¿no? Imagínense que pidieron prestado, pues se queda como deuda. Si lo sacan de un presupuesto, es como pedirle prestado a ese presupuesto. Entonces, ¿cuánto de deuda se va a quedar? Pues son 3, que sería ese. Porque están pidiendo, o sea, perdieron, se quedaron en ceros, pero no pueden iniciar el día con cero. Entonces, pidieron prestado 3, tienen de deuda 3 y se vuelve a equilibrar su reserva. Entonces, la idea de este método es de que no te quedes sin reserva y aparte de que siempre tengas aquí un nivel estático de reserva, que es la S. Y cuando te está yendo bien, reinviertas el dinero que te va sobrando, justo poniendo como barrera esta reserva, ¿no? Y la idea también es que por lo regular los negocios, cajas fuertes, todo lo que involucre dinero, pues es parte de un negocio y el negocio siempre está dispuesto a crecer, porque de eso se trata el negocio, de vender más o generar más utilidad. Entonces, para un negocio que ya esté estable, las probabilidades de crecimiento son más grandes que las probabilidades de pérdida. En este caso, en este ejemplo o en esta grafiquita práctica, si se dan cuenta hay más ganancias hacia arriba que pérdidas. Entonces, hay una manera de simplificar este problema, que es asignándole un medio de probabilidad a cada cambio. Esto es para, de manera didáctica, no estar complicándonos con las probabilidades, para que entiendan el ejemplo inicial. Y después en el código, ustedes ya pueden ser libres de modificar las probabilidades. Pero a nivel teórico, sí necesitamos un cierto nivel de simplificación, porque si no, aquí nos vamos a llevar 4 horas resolviendo el problema. Entonces, ya entendimos qué pasa cuando llegamos a la barrera superior, que es S, y cuando nos quedamos sin dinero, que es en cero. En ambos casos, nosotros vamos a tener al día siguiente la reserva completa, que es 3. Y ahora, este proceso va a tomar valores entre 1 y S-1. Esos valores que va a tomar entre 1 y S-1 son porque no puede tomar el 7 como valor, porque una vez que va a llegar al 7 se baja a 3 y no puede tomar el 0, porque una vez que llegue a bajar a 0 se sube a 3 nuevamente. Entonces, este es nuestro espacio de estados, ¿vale? Y entonces, nuestra x0, o sea, nuestro primer valor, sí tiene que estar entre 1 y S-1. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo la trayectoria que ya expliqué. Y este proceso es una cadena de Markov homogénea, ¿vale? ¿Por qué es una cadena de Markov homogénea? Pues porque solo dependemos del dinero que tenemos hoy para revisar cuánto dinero vamos a tener mañana. Si nos paramos en el 6, solo tenemos dos posibilidades. O mañana llegamos a 3 unidades porque nos acumuló una e invertimos 4, o nos bajamos 1 y de 6 pasamos a 5, porque es una caminata aleatoria simétrica. Entonces, y aquí está la gráfica de transición, que es aquí en 6, solo podemos irnos hacia 3 y hacia 5. Hacia 5 es que perdimos una unidad en ese día y hacia 3 es que ganamos una unidad e invertimos 4. ¿Vale? Y les digo, para simplificar, todas las probabilidades van a ser de un medio. ¿Y qué más? Pues sí, ese es el ejemplo, esa es la base del ejemplo, pero luego tenemos que analizar, ok, nosotros vamos a estar invirtiendo este dinero y vamos a estar generando o rellenando nuestras reservas si nos quedamos sin dinero. Pero, ¿qué pasa con este dinero que está en la caja fuerte? Pues está perdiendo R unidades al día. Entonces, al final de cuentas, también nos va a ayudar este hecho de invertir en no perder ese dinero que está estancado. Pero, ¿qué pasa cuando movemos el dinero? Pues hay otro costo y es el costo de transacción, que es alfa. ¿Ok? Entonces, este costo de transacción alfa se ocurre cada vez que se mueve una unidad dentro o fuera de la caja fuerte, ¿vale? Entonces esta alfa, igual como la R, va a estar multiplicando el dinero que se está moviendo,
En este caso, bueno, en el ejemplo clásico, en el ejemplo sencillo de aquí arriba, es que se mueven 4 unidades, y entonces el costo de transacción alfa sería esas 4 unidades por esa alfa. Y entonces el costo por día a largo plazo es esta suma enorme, ¿ok? Esta suma enorme, ¿qué es? Pues vamos a irlo entendiendo elemento por elemento. Entonces, bueno, ya se dieron las bases de todo el ejemplo. Voy a dar un minutito para que las procesen. Si tienen alguna duda me preguntan y cuando se acabe el minuto continuamos y vemos esta fórmula, qué es lo que nos dice, ¿no? Porque ya que tiene indicadoras, nos ayuda a leerlo y vamos a entender también esas multiplicaciones. Les doy un minutito y ahorita continuamos. Mm. Dice, disculpe profesor, ¿compartirá estas notas en el Classroom? Ese ya están en el Classroom. Este ejemplo ya está en el Classroom. Ahí lo pueden verificar. No lo hice en formato de presentación porque hay mucho texto. Por eso se los hice en un documentito. Mm, Vale, entonces vamos a continuar. Mm, Entonces, voy a ver dónde estoy parado. Ahí está. Entonces, ¿a qué nos dice esto? O sea, esta R es lo que estamos perdiendo. Vamos a usar mejor el marcatextos. Esta R es lo que estamos perdiendo. Vamos a usar el rojo mejor para la R. Esta R es lo que estamos perdiendo por unidad. Entonces, esta R va a estar multiplicada por el número de unidades. Y el número de unidades es K. Y ese número de unidades va a estar multiplicado por la indicadora justo de que nuestra variable aleatoria sea igual a K. ¿Por qué? Porque si nuestra variable aleatoria no es igual a K, pues esta multiplicación no tendría sentido. Tenemos que multiplicar lo que estamos perdiendo por el número de unidades que estamos manteniendo dentro de la caja fuerte. Entonces nuestra XN siempre nos va a dar el valor de unidades que están dentro de la caja fuerte. Y entonces vamos a sumar desde 1 hasta S-1 sobre esta indicadora. Nuestra XN solo puede llegar a tomar un valor. Entonces esta indicadora para toda la suma va a dar 1 solo en un caso. Y ese caso va a ser cuando XN sea igual a K. Vamos a comparar desde 1 hasta S-1 todas las Ks posibles. Y entonces dentro de todos esos valores vamos a ver a qué es igual nuestra XN. En este caso, o en el ejemplo de arriba, por ejemplo aquí, en nuestra XN es igual a 6. En ese punto, esa XN es igual a 6. Y entonces nuestra suma quedaría como la suma de R por K, que K es igual a 6. Entonces, bueno, R por desde K1 hasta S-1, que sería 6. Entonces, hasta llegar justo a S-1, que es 6, la indicadora se activa y te da un 1 como respuesta. En otro caso te va a dar 0, entonces la suma solo te va a dar cuando, bueno, la suma te va a dar el valor solo cuando K sea igual a 6, que sería R por 6. Entonces, si tienes una pérdida de 1% al día, pues va a ser ese 1% por las 6 unidades.
Y entonces eso nos permite justo tener un valor aquí específico de lo que estamos perdiendo en un día. ¿Ok? Entonces esto es lo que perdemos en un día. Les voy a escribir aquí esto y esto. Entonces, esto de aquí es lo que se pierde en un día. Se pierde en un día. ¿Ok? Entonces, ya explicamos cómo es eso que se pierde en un día se puede representar de manera matemática. Y intuitivamente es muy sencillo decir, pues en día X, el día X que tengo 6 unidades, pues voy a perder esas 6 unidades por el valor que estoy perdiendo, que es R. Pero de manera matemática, si nosotros lo queremos representar, es un poquito más complejo. ¿Cómo te aseguras de que estás considerando todos los posibles casos donde estás perdiendo dinero? Entonces, esta es la manera correcta de representar lo que estamos perdiendo por día, con esta suma sobre una indicadora multiplicado justo por lo que estamos perdiendo. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Esta alfa por S menos S es el costo de transacción por S menos S. Entonces, en el ejemplo de arriba, en el ejemplo de arriba, tenemos, a ver, un minutito. Ahí está. En el ejemplo de arriba tenemos que S es igual a 7, S minúscula es igual a 3. Entonces lo que vamos a invertir justo sería ese 7 menos 3, que serían 4 unidades. Por eso estamos considerando el costo de transacción por S menos S. En el ejemplo que pusimos arriba son 4 unidades. Entonces este sería nuestro costo de transacción, o más bien nuestro monto de transacción. ¿Sí? Entonces el costo es como un porcentaje, esta alfa es un porcentaje, pero este ya es el monto del costo. Vamos a poner monto del costo de transacción. Vamos a darle más espacio a costo. Del costo de transacción. ¿Vale? Y entonces, esto lo que nos va a hacer es multiplicar esas 4 unidades por el costo de transacción. El costo de transacción, se los había platicado el sábado, puede llegar a ser un interés, un impuesto, un tipo de cambio. Podemos interpretarlo ahorita como un impuesto. Es el impuesto por mover dinero. Te cobran impuestos por todo, ¿no? Entonces, podemos considerar alfa como justo ese costo o ese impuesto que tienes al momento de mover el dinero. Y entonces, aquí tienes tu monto del costo de transacción. Pero ¿cuándo ocurre esto? O sea, ¿cuándo ocurre que nosotros transaccionamos? Pues solo ocurre cuando nuestra xn es s menos 1 y nuestra xn más 1 es igual a s. Entonces tienen que ocurrir esos dos eventos para que se dé que haya un monto de costo de transacción. Nosotros no vamos a invertir a menos de que se llene nuestra caja fuerte, o más bien que toquemos la barrera superior de la caja fuerte. Si nosotros no tocamos la barrera superior de la caja fuerte, pues no vamos a invertir nada. Entonces, aquí está considerado justo esa parte, lo que nosotros estamos invirtiendo por el costo de transacción, que sería lo que estamos pagando por hacer la transacción de esto que estamos invirtiendo, y solo sucede en este caso, por eso la indicadora. ¿Ok? Entonces, en un día, si ocurre esto de aquí, sería lo que se pierde. Luego, esto de acá nos asegura que estamos considerando el monto del costo de transacción en caso de que hagamos una inversión. Y luego, en esta parte de aquí, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un alfa por S minúscula por la indicadora de que xn es igual a 1 y xn más 1 es igual a S. Entonces, ¿qué estamos considerando aquí?
estamos considerando que estamos en el tiempo, más bien que estamos con una unidad en la caja fuerte y en nuestro siguiente evento tenemos que hacer un repuesto de nuestra caja fuerte. Entonces, al momento nosotros de hacer ese repuesto de la caja fuerte, pues estamos aumentando de 0 hasta S. Si nosotros estamos moviendo el dinero, entonces ahí también tenemos un costo de transacción. ¿Ok? Porque estamos moviendo dinero no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, al momento de mover dinero, también al mover dinero hacia adentro, estamos pagando este costo de transacción alfa. ¿Ok? Entonces, no solo estamos perdiendo este, por las veces que estamos mandando dinero hacia afuera, sino también por las veces que estamos ingresando dinero de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y entonces aquí, igual es el monto del costo de transacción y sería hacia adentro, ¿no? Que le voy a poner una flechita hacia abajo. Sería hacia adentro y este sería hacia afuera, de manera externa, que estamos sacando dinero, ¿no? Y entonces, realmente tenemos dos costos de transacción y es cada que se mueve el dinero hacia afuera o se ingresa dinero al sistema. Y luego todo esto que estamos utilizando, todo esto que estamos sumando nos da el resultado. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Ahí está, lo vamos a seleccionar de rosa. Todo esto que está adentro nos da el costo total de un día. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todo el costo total de un día. ¿Y qué hacemos con la suma de afuera? Estamos sumando desde 1 hasta n. Estamos suponiendo que están ocurriendo n días. Y entonces para cada n, aquí vean cómo se va moviendo la n minúscula sobre esta n de aquí. Entonces, el primer elemento de la suma va a ser para x1, para ver en el día 1 cuánto es el costo total, ¿no? Luego, el día 2, cuál es el costo total del día 2, el día 3, el día 4, y esto se suma hasta llegar a este número n, que sería nuestro número total en el caso del código de simulaciones. En el caso del ejemplo teórico, pues es el número de días que podemos observar y se va a dividir entre el número de días. Y entonces nos va a dar el costo promedio para n días. Y lo que estamos calculando aquí entonces, todo esto, lo voy a poner de verde, todo esto de aquí es el costo promedio a largo plazo. ¿Vale? Y entonces ese costo promedio a largo plazo nos va a decir, para nuestro modelo de barreras S y S, vamos a ver cuánto nos cuesta en promedio a largo plazo el tener el dinero en esa caja fuerte. Y entonces, al momento de nosotros tener una fórmula para calcular el costo promedio a largo plazo, podemos optimizar, podemos decir, mira, si la barrera la ponemos a tal nivel, nuestro costo promedio va a subir, va a bajar. Y entonces, dependiendo de cómo observen que se mueve su caja fuerte, de las probabilidades de que crezca o decrezca, ustedes van a poder resolver problemas de optimización de costos, nada más resolviendo esta fórmula. Solo que esta fórmula, pues es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es muy difícil de calcular si no la programas a manita, es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar simplificar toda esta regla. Todo este costo promedio lo tenemos que simplificar a tal nivel de que nosotros nada más sustituyamos en una formulita y tengamos el costo promedio. ¿Vale? Entonces les dejo otro minuto para que vean la fórmula, lo que les escribí, a ver si tienen alguna duda y si no, continuamos.
Vale, entonces vamos a abrir la otra clase, perdón, la clase del sábado, porque vamos a ocupar justo un resultado importante. ¿De qué se trató la clase del sábado? Ah, pues del teorema ergódico. Entonces, ¿qué nos decía el teorema ergódico? Tenemos una cadena de Markov irreducible, recurrente positiva, con distribución estacionaria y una función que va del espacio de estados a los reales. Entonces, para cualquier distribución inicial, esto se cumple. El límite cuando n tiende a infinito de la suma de una función aplicada a las variables aleatorias de tu proceso es igual a la suma, sobre todo el espacio de estados, de esa función aplicada al estado por la distribución estacionaria en ese estado, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Ah, pues primero hay que ver las condiciones que tenemos para aplicar el teorema ergódico. Nuestras condiciones son cadena de Markov irreducible y recurrente positiva, ¿vale? Ya vimos en el ejemplo que sí tenemos nuestra cadena de Markov homogénea. Entonces, ¿dónde está? Ah, tengo aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que es una cadena de Markov homogénea? Porque solo depende del día de hoy para predecir lo de mañana. Y lo de mañana, lo que nos podría dar la bóveda mañana, no depende del tiempo, solo depende del estado anterior, que es nuestra XN. ¿Ok? Y lo vimos analizando, por ejemplo, el estado 6. ¿Qué más nos pide nuestro teorema ergódico? Nos pide que sea irreducible. Entonces, vemos la gráfica de transición y si se dan cuenta en la gráfica de transición no hay ningún estado absorbente ni transitorio. Todos los estados pueden ser recorridos. Y de hecho en este gráfico ven cómo se recorren justo todos los estados y se puede regresar de uno a otro. Entonces, eso nos asegura que es irreducible. Todos los estados comparten la misma naturaleza. ¿Ok? Y entonces, qué es lo que también nos pide? Que sea recurrente positiva. Vimos que recurrente positiva es una condición para que nosotros tengamos un sistema estable. ¿Vale? Entonces, esa condición para tener un sistema estable es que sea recurrente positiva. Y vimos un teorema donde veíamos que si es irreducible y su espacio de estados es finito, entonces sí o sí es recurrente positiva. Entonces tenemos un espacio de estados finito y sí es recurrente positiva. ¿Vale? Entonces, teorema ergódico nos pide cadena de Markov irreducible, ya lo tenemos, recurrente positiva, ya lo tenemos. Y vimos también que si nuestra cadena de Markov irreducible era recurrente positiva, entonces también sí o sí tenía distribución estacionaria, ¿vale? Y la función que estamos definiendo aquí es una función que es finita. Entonces, vamos a revisar nuestro ejemplo. ¿Y dónde podríamos aplicar el teorema ergódico? Ah, pues lo podemos aplicar en la primer suma. Nuestra primer suma, que es justo lo primero que se analiza aquí, la cadena es irreducible ya que el espacio de estados es finito, es recurrente positiva. Vamos a analizar su distribución estacionaria. Y el teorema ergódico nos ayuda para aplicar justo ese teorema a esta parte de aquí. Entonces, ¿quién sería nuestra función de las XN? Ah, pues sería todo esto, ¿no? Todo esto está en función de las XN, que nos dice el teorema ergódico, que justo el límite cuando n tiende a infinito de la suma sobre esas funciones es la suma sobre todo el espacio de estados de la función multiplicada por la distribución estacionaria. Entonces, la distribución estacionaria, o más bien el límite que tenemos aquí de este lado, cuando n tiende a infinito de la suma desde 1 hasta n, justo es este pedazo de aquí. Entonces, vamos a seleccionar el marcatextos. Esto de aquí es lo que tenemos en la parte principal del teorema ergódico. ¿Ok? Y lo que está dentro es justo la función que está tomando cada una de las variables aleatorias. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema ergódico? Ah, pues primero hay que ver qué depende de las n's, que es lo que estamos considerando y lo que estamos mandando a infinito. Entonces, la suma no depende de las n's. De hecho, la k no depende de las n's. Lo único que depende de las n's es la xn. ¿Ok? Y entonces,
¿Quién es nuestra distribución estacionaria? Ah, pues pi. De momento no la vamos a calcular. Vamos a decir que pi es nuestra distribución estacionaria, pero no la vamos a calcular. Entonces, ¿qué nos dice el teorema ergódico? Ah, pues que es esta pi evalúa en su entrada ahí. Aquí es pi en su entrada acá, porque la suma va justo sobre todas las Ks. De hecho, las Ks son las que están representando nuestros estados en esta suma. Y habíamos visto que, de hecho, solo un elemento de la suma va a sobrevivir. Toda esta suma, solo un elemento va a sobrevivir. Entonces, como el que hace la función de nuestro estado es esta K, pues entonces es el que va a seleccionar justo la entrada sobre nuestra distribución estacionaria, que es pi de K. ¿Ok? Nuestra función evaluada justo en el espacio de estados tiene que ver con esta suma. Esta suma está considerando ya la f de I, ¿no? Que es de hecho aquí, vean, como aquí suma sobre todo el espacio de estados, aquí lo que estamos haciendo igual es sumar sobre todo el espacio de estados. Esta K igual a 1 hasta S menos 1, pues es todo nuestro espacio de estados. No tenemos otro estado que considerar, porque si sube de S menos 1 a S, se baja a S minúscula, y si baja de K1 a 0, sube hasta S minúscula. Entonces, nuestra R no depende de nada, ¿no? Entonces nuestra R va a multiplicar todo el resultado que tengamos del teorema ergódico. Y nuestro teorema ergódico nos asegura que el límite justo para esta suma es igual a la suma desde 1 hasta S menos 1 de K, que es el estado K, que vamos a nuestra función, es f de I. En este caso, nuestra función, o sea, esta f, no afecta acá directamente, por eso esta acá se mantiene igual. Y esta indicadora sobre las variables aleatorias igual acá, que es justo nuestra función aplicada a la xk, es la función, perdón, es otra vez, esta indicadora de xn igual acá, a ver, ¿alguien se quiere unir? Ahí está. Esta indicadora sobre las xn es igual acá. ¿Dónde quedó el otro? Ahí está. Es parte de la función. Se me activó aquí el asistente. Entonces es parte de la función todo esto de aquí, ¿no? Toda esta suma de acá adentro. Entonces, lo único que sobrevive va a ser la distribución estacionaria y la función aplicada al estado, ¿vale? No sobrevive ninguna xk, que es lo que nos asegura el teorema ergódico. Tu distribución, más bien tu promedio, no va a depender de tus variables aleatorias, va a poder ser calculado sin necesidad de considerar las variables aleatorias. Entonces aquí desaparece justo nuestra indicadora porque nuestra indicadora depende de las variables aleatorias y lo que nosotros vamos a calcular solo es el promedio y el promedio depende de la distribución estacionaria y de nuestro estado K. Y la R, como les digo, como no depende de los estados ni de nada, sale de la suma. Entonces va a ser R multiplicado por K por la distribución estacionaria en la entrada K. Y esto es de fácil interpretación. ¿Por qué? Porque recuerdan los ejemplos que vimos de seguros, finanzas, data science. Lo que hacíamos justo era multiplicar el valor del estado por la distribución estacionaria para ver un promedio sobre los ingresos, sobre lo que vamos a tener como ingreso por cliente a largo plazo. En eso nos ayuda nuestra distribución estacionaria. Y aquí si lo interpretamos es nuestra distribución estacionaria en la entrada K nos diría en promedio cuánto tiempo, o más bien cuántas veces vamos a estar en K, o con qué porcentaje de ocurrencia vamos a estar en ese estado K. En este caso, como es un nivel de efectivo en una caja fuerte, lo que nos va a decir es el promedio de dinero que va a tener la caja fuerte en un estado arbitrario, no sé, pongámosle 1. Entonces, en promedio, la caja fuerte en 1 va a estar el 5% de las veces. En 3, obviamente va a estar la mayoría de las veces porque de 6 va a pasar a 3 y de 0 va a pasar a 3.
de 7 va a pasar a 3 y de 0 va a pasar a 3. Entonces el mayor porcentaje va a estar acumulado justo en ese igual a 3. Entonces, justo aquí nos va a dar los porcentajes a largo plazo, donde la cadena va a permanecer en un estado en particular, y aquí vamos a multiplicar por ese estado en particular, que es el nivel de efectivo en la caja fuerte. Entonces es el nivel de efectivo por el promedio a largo plazo de estar justo en ese nivel de efectivo. Lo que te va a dar aquí es un promedio para cada nivel de efectivo, y lo vamos a multiplicar, ese promedio lo vamos a multiplicar por lo que vamos a perder. Y entonces aquí tenemos el promedio de lo que vamos a perder solo por mantener el dinero en la caja fuerte. ¿Vale? Entonces, esa es la interpretación de del teorema ergódico aplicado a esta suma, es que justo esto representa lo voy a escribir aquí, y le subo las notas igual ahí al grupo. Entonces, esto de aquí es el promedio de lo que se pierde a largo plazo por estar dentro de la caja fuerte. ¿Vale? Entonces, aquí es el promedio de lo que se pierde a largo plazo por estar dentro de la caja fuerte, y es una aplicación del teorema ergódico. Entonces, ya vimos una posible aplicación del teorema ergódico, y ahora lo demás, ¿no? Vamos a analizar ahora la suma de lo que nos cuesta mover el dinero en el caso en el que entre o salga dinero. Y entonces, ya tenemos identificado cuál es el monto del costo de la transacción hacia afuera y hacia adentro, que son estos dos valores. Como ya evaluamos esta parte de aquí que está dentro de la suma, vamos a evaluar ahora esta otra parte que está dentro de la suma. Entonces hay que pensar a largo plazo cuántas veces vamos a tener que si estamos en S-1 pasamos a S. Y a largo plazo cuántas veces vamos a tener que si estamos en 1 pasamos a S. Pues vamos a ver nuestro gráfico de transición. A largo plazo, del 6 vamos a pasar al 3 en la mitad de las veces, ¿ok? Porque las probabilidades son iguales. Entonces, este límite lo que nos está diciendo es que a largo plazo, ¿qué va a suceder con esta indicadora y esta indicadora? Pues pensemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de S1 a S? Entonces, de S1, perdón, de S-1 a S es la probabilidad de su en medio, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía nuestro teorema ergódico? Que a largo plazo justo vas a tener tu distribución estacionaria por el estado, ¿no? O la probabilidad de que estés en cierto estado, ¿no? De aquí, vamos a ver, este valor de aquí, esta indicadora, lo que nos está diciendo es que esto solo se va a cumplir cuando nuestra xn sea igual a s-1 y nuestra xn-1 sea igual a s, y eso ocurre solo la mitad de las veces. Pero esa mitad de las veces tiene que ocurrir sí, solo sí, nuestra xn es igual a s-1, ¿vale? Entonces, podemos ver esta indicadora partida o particionada como la probabilidad o que ocurra que xn más 1 sea igual a s, dado que xn es igual a S mayúscula menos 1. ¿Ok? Entonces este evento puede ser pensado como que tu variable aleatoria en el tiempo n más 1 es S, dado que tu variable aleatoria en el tiempo n es S menos 1,
pero también tienes que considerar, y aquí considerando probabilidades, también tienes que considerar la probabilidad de que justo tu xn sea igual a s menos 1. Y entonces, esa probabilidad, ¿cómo se puede representar? Ya vimos que esta condicional es un medio. Esta es un medio. ¿Por qué? Porque es justo tu probabilidad de transición, de pasar de S menos 1 a S. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que xn sea igual a S menos 1? Pues aquí estamos utilizando, como estamos sacando el promedio a largo plazo, el teorema ergódico nos asegura, bueno, ni siquiera el teorema ergódico, nuestra distribución estacionaria nos asegura que justo el promedio a largo plazo de que nuestra variable aleatoria está en un estado en particular, pues es justo la distribución estacionaria. La distribución estacionaria nos dice a largo plazo qué porcentaje de las veces vamos a estar en ese estado. Entonces ya tenemos este de aquí, que es nuestra probabilidad de estar a largo plazo en S-1, y este de aquí, que es nuestra probabilidad condicional, que es pasar de S-1 a S. Y entonces ya tenemos nuestra distribución estacionaria multiplicada por la probabilidad de pasar de un estado a otro, y todo eso se va a multiplicar por este monto de transacción. Entonces, este monto del costo de transacción va a multiplicar justo a esa proporción. Esta proporción de aquí, esta pi de s menos 1, pues va a ser un número entre 0 y 1. Y un medio es un número entre 0 y 1. Entonces, su multiplicación te va a dar un número entre 0 y 1. Entonces, esto te va a dar una proporción o el promedio del costo de transacción. Entonces, esto de aquí se convierte en el promedio del costo del monto del costo de transacción. ¿Vale? Y entonces, ese es cuando el dinero sale. Y cuando el dinero entra, ¿cómo se podría ver? Pues igual, es la misma explicación. Tenemos un medio de pasar del estado S al estado, perdón, del estado 1 al estado S. Es igual un medio de probabilidad y lo podemos ver en la gráfica de transición. De 1 a S, que en este caso, en nuestro ejemplo didáctico es 3. Entonces, de 1 a S es un medio. De hecho, todas las probabilidades de transición son un medio. Multiplicamos por la proporción a largo plazo de estar en el estado 1 para que se cumpla esto de que pasar de 1 a S. Y multiplicamos por el costo de transacción. Y entonces ya tenemos aquí el promedio del monto del costo de transacción de manera general. Pues solo hay que sumar los dos costos de transacción para tener el promedio de manera general. Y entonces ya tenemos los tres promedios. Tenemos el promedio de lo que vamos a perder a largo plazo, el promedio del costo de transacción para cuando sale dinero y cuando entra. Y ahora podemos definir nuestro costo de una manera más simple. ¿Por qué de una manera más simple? Pues porque alfa la conocemos, S la conocemos, S minúscula la conocemos y nuestra distribución estacionaria la podemos calcular. La K va corriendo sobre todo el espacio de estados y lo conocemos, la R la conocemos. Y entonces solo nos falta calcular la distribución estacionaria. Ya tenemos nuestro costo de transacción en promedio a la larga. Entonces, ya solo hay que calcular la distribución estacionaria. ¿Y cómo calculamos la distribución estacionaria? Pues había una forma de calcular la distribución estacionaria. Bueno, había varias formas. Una era iterando sobre la distribución inicial y la otra era resolviendo las ecuaciones de balance. Entonces, vamos a ver las ecuaciones de balance. ¿Qué nos decía las ecuaciones de balance? Vamos este es el codiguito. Vamos a recordar justo cuáles eran las ecuaciones de balance. Esperen un minuto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Pues cómo se definen las ecuaciones de balance.
Vamos a escribir aquí la fórmula de las ecuaciones de balance. Entonces, nuestra fórmula de las ecuaciones de balance era que de nuestra distribución estacionaria en la entrada J era igual justo a la suma sobre todas las posibles i's sobre nuestro espacio de estados de nuestra distribución estacionaria en la entrada I por la probabilidad de pasar de I a J, que es lo que queremos analizar de este lado. Entonces, una vez que tenemos definidas nuestras ecuaciones de balance, esto tienen que recordarlo, o sea, bueno, son muy importantes estas ecuaciones de balance y el cómo se resuelven. Entonces, teniendo estas ecuaciones de balance, vamos a ir resolviendo para cada valor. ¿Quién sería pi de 1? Aquí ya tengo la respuesta, ¿no? Que es un medio de pi de 2, pero sería la suma sobre la cis de la distribución estacionaria en la entrada I por la probabilidad de pasar de I, de I a J, pero nuestra J es 1. Entonces, es la suma de todas las I's de la distribución estacionaria en la entrada I de pasar de I a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestro gráfico de transición para ver cómo podemos llegar a 1. Y veamos, para llegar a 1 solo podemos llegar desde 2. ¿Vale? Solo podemos llegar estando en el estado 2 al estado 1. No hay otra manera de llegar al estado 1. Entonces, la probabilidad de pasar de I a 1 es igual a 0 si solo si nuestra I es distinta de 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta suma va a tener solo un valor que sea distinto de 0, porque estamos multiplicando la distribución estacionaria por ceros, excepto en el caso cuando I es igual a 2. Y entonces esto es igual a pi, y nuestra I tiene que valer 2 sí o sí, por P de 2 a 1, y esto es igual a nuestra distribución estacionaria en 2 por la probabilidad de pasar de 2 a 1, ¿y eso cuánto es? Pues es un medio, porque así valen todas las probabilidades, en particular de pasar de 2 a 1, ¿vale? Y pues entonces aquí se resume cómo se calcula la primera ecuación de balance. La segunda ecuación de balance es el mismo ejercicio. Vemos que para llegar al 2 solo se puede llegar desde 1 o desde 3. Entonces son los únicos valores que podemos tener dentro de nuestras ecuaciones de balance. Para llegar a S-1 solo podemos llegar desde S-2 o desde S. Pero para llegar a S podemos llegar desde 4 caminos. Llegamos desde S-1 porque aumentamos una unidad, por ejemplo, de 2 a 3. Llegamos desde S+1 porque perdemos una unidad, desde 4 a 3. Podemos llegar desde la barrera superior, que es estar en S-1 y ganar una unidad más, y desde la barrera inferior, más bien desde la pérdida, ¿no? Que sería perder todas las unidades dentro de la caja fuerte, que sería estar en 1 y en el siguiente pasar a 0. Y entonces, esas son las 4 maneras en las que podemos llegar a nuestro estado S. Y cada una de esas maneras tiene un medio de probabilidad. Por eso es la distribución estacionaria multiplicada por ese medio de probabilidad. Y así lo dictan nuestras ecuaciones de balance. Son todos los estados desde los que se puede llegar al estado que estamos resolviendo por justo su probabilidad de llegada, que en este caso, y les digo para simplificar, les puse a todos un medio. Vale, entonces ya tenemos nuestras ecuaciones de balance, ya aquí con estas explicaciones que les di, ya tienen claro cómo se calcula cada una. Inclusive esta última, la única manera de llegar a S-1 desde S-2 es ganar una unidad más. No hay otra manera de llegar a S-1. En este caso aquí es de 5 a 6. No hay otro camino que te lleve a 6. Solo 5 a 6. Bueno, no un camino en un paso. Entonces, tenemos ya todas nuestras ecuaciones de balance, ¿no? Y tenemos nuestra condición de normalización, que es la suma de todas las entradas de la distribución estacionaria. Esto nos tiene que dar 1, ¿no? Entonces,
Este, podemos eliminar cualquier ecuación de